Hola, soy Jenny Tovar en Asuntos Legales y algo más. En esta ocasión les voy a hablar sobre las pensiones, las clases de pensiones que hay en Colombia. Aquí en nuestro país existen tres tipos de pensión. Primero, debemos comprender que la pensión se logra a través del ahorro mensual que hacen de manera obligatoria los trabajadores que están vinculados a través de un contrato formal. Y hago referencia a esto ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos conocimiento de que existen muchas personas que trabajan de manera informal y estas personas tal vez ni siquiera lleguen a cotizar a salud y tampoco a pensión. A diferencia del sector público o privado, de las personas que se vinculan de manera formal a una empresa pública o privada, sea a través de un contrato de trabajo o a través de un contrato civil, de manera obligatoria deben realizar sus aportes a salud y a pensión. De esta manera se logra obtener una pensión. Los tipos de pensión que hay en Colombia son tres. La primera es la pensión de vejez. Este es el tipo de pensión más común, al que todos quisiéramos llegar en algún momento. ¿Y cuáles son los requisitos para lograr esta pensión de vejez? Son dos: el tiempo y la edad. La edad varía entre hombres y mujeres. Para alcanzar la pensión de vejez, las mujeres deben tener 57 años y los hombres deben alcanzar la edad de 62 años. Y el tiempo se refiere a las semanas que deben tener cotizadas, que son iguales para hombres y para mujeres. Son 1.300 semanas las que se deben cotizar. Esto es alrededor de 25 años si lo tomamos en años. ¿Pero por qué se toma en semanas y no en años? Porque las semanas el trabajador puede cotizar de manera continua o de manera interrumpida. Es decir, el trabajador no es que deba trabajar 25 años seguidos para así lograr su pensión de vejez. Puede hacerlo de manera ininterrumpida. Si bien hay personas que trabajan 3 años en un sitio, otros 2 años en otro, trabajan por meses, trabajan por años, entonces por eso se toma por semanas y no por años. En total, el trabajador o la persona debe completar 1.300 semanas y la edad correspondiente, sea hombre o mujer, para poder optar por la pensión de vejez. Continuamos con la pensión de invalidez. La pensión de invalidez, a diferencia de la pensión de vejez, aquí no miramos la edad que tenga el aportante, el afiliado. La pensión de invalidez es aquella a la que tienen derecho todas las personas que están cotizando a pensión y que sufrieron un accidente y sufrieron una pérdida de su capacidad laboral del 50% o más. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión de vejez? Primero, que la incapacidad que se generó, que debe ser del 50% o más, su origen haya sido a causa de una enfermedad o accidente común, es decir, que no sea de origen laboral o profesional. Que esta incapacidad, que este accidente o esta enfermedad haya sido de manera natural, es decir, que no haya sido provocada de manera intencional. Y que la persona haya cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha en la que se estructuró la invalidez. Pero si la persona es menor de 20 años, solo debe demostrar que cotizó 26 semanas. ¿Cuál es el monto de este tipo de pensiones? El monto en la pensión de invalidez depende de la gravedad de la invalidez. Entonces tenemos que si la gravedad de la invalidez fue del 50 al 65%, porque recordemos que debe ser del 50 o más. Entonces, si es del 50 al 65%, el monto va a ser del 45% del ingreso base de cotización. El 45% del ingreso base de cotización más el 1.5 por cada 50 semanas que haya cotizado de manera adicional. El ingreso base de cotización es la parte sobre la cual cotiza
para pensión, la parte del salario sobre la cual la persona está realizando su aporte para pensión. El ingreso base de cotización mínimo que determina la ley es un salario mínimo. Ya de ahí en adelante, dependiendo del salario que tenga la persona, se realiza el ingreso base de cotización. Es diferente para cada aporte o para cada persona, de acuerdo al salario que devengue. Si la pérdida de capacidad es del 66% o más, la pensión será del 54% del ingreso base de cotización más un 2% de incremento por cada 50 semanas que haya cotizado de manera adicional. Finalizamos con la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes, como su nombre lo indica, es para la persona que sobrevive al afiliado o al pensionado, a diferencia de la pensión de vejez o la pensión de invalidez, que es directamente para el titular que cotiza. La pensión de sobrevivientes es para la persona que es sobreviviente de esa persona que acaba de fallecer, sea pensionado o sea afiliado. Aquí hay que hacer una distinción entre pensionado y afiliado. Pensionado es la persona que ya tenía el derecho reconocido, que ya tenía y estaba gozando de su pensión. Y afiliado es la persona que aún no tenía el derecho, que estaba aún cotizando para poder lograr alcanzar la pensión. Tenemos entonces que si la persona que fallece era pensionada, el beneficiario tiene derecho al 100% de la pensión. Y si la persona no era pensionada, sino que era afiliada, el beneficiario tiene derecho al 45% sobre el ingreso base de cotización, y además debe acreditar que cotizó 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha en que ocurrió su muerte. Adicionalmente, tenemos que quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. De manera breve lo voy a explicar porque en un próximo video ampliaré esta información. Son beneficiarios el cónyuge o compañero o compañera permanente, los hijos mayores de 18 años hasta los 25 o siempre y cuando acrediten que están estudiando y que dependían económicamente del causante. Si no hay esposa, cónyuge o compañero o compañera permanente, los padres. Si no hay padres, los hermanos. Esto de manera general para que sepamos quiénes pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Aquí hago un paréntesis para indicar que la persona puede elegir si cotiza su pensión a un fondo privado o a un fondo público, que en este caso el único fondo público que hay en nuestro país es Colpensiones, o a cualquier fondo privado, que hay varios. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que la persona no logre alcanzar las semanas requeridas que se necesitan para poder optar por la pensión de vejez, los fondos privados devuelven los aportes más los rendimientos que tenga hasta el momento el afiliado, en el caso tal de que la persona no alcance a tener todas las semanas. Mientras que el fondo público Colpensiones no hace esto de la misma manera. Colpensiones hace una devolución de aportes que realmente se llama una indemnización sustitutiva, que ese tema lo trato en otro de mis videos para que tengan mayor claridad. Entonces, Colpensiones realiza una indemnización sustitutiva con lo que el afiliado tenga hasta el momento, mientras que los fondos privados realizan la devolución de aportes más el incremento que tenga el trabajador o el afiliado de acuerdo a los aportes. Ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior al 75% del ingreso base de cotización, en caso de que el ingreso base de cotización sea superior al salario mínimo legal. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido clara y de completo entendimiento. Los invito para que se suscriban a mi canal, para que le den like a este video, para que lo compartan y pueda llegar esta información a muchas personas.
Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que soy Jenny Tovar, tu abogada de confianza.